Así es, Rosa. Es importante comenzar destacando que Ecuador es uno de los países de la región que mantiene una de las economías más estables. En este caso vemos que la inflación interanual fue del 2,6% en agosto, una de las más bajas de la región si la comparamos con otras naciones como Colombia, cuya variación anual en el mismo mes era 4 veces superior, es decir, un 11,4%, o con México, que en agosto llegaba a casi un 5%. Y muy lejos la de Argentina, cuya inflación interanual era del 124% hasta el octavo mes de este año. Y el desempleo hasta agosto era del 3,5% y la pobreza con corte a junio último tocaba una cuarta parte de la población, mientras que en pobreza extrema estaban casi 2 de cada 10. ¿Y qué hay del crecimiento económico? Porque ni las cifras ni las perspectivas parecen muy entusiastas, ¿no, Martín? Sí, Rosa, entre 2007 y 2014 Ecuador mantuvo un comportamiento apreciable, pero a partir de 2011 la tendencia emprendió a la baja. Para este año el Banco Mundial espera una leve alza del PBI del 1,3%. ¿Y qué hay de también el déficit fiscal, ¿no? La gran cuestión que deberán enfrentar, sea quien sea, el futuro presidente del Ecuador? Así es, Rosa, como bien decías, el déficit fiscal es un punto muy importante y del que han estado hablando durante la campaña. El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta que al cierre de 2023 el déficit fiscal de Ecuador será cercano a los 3.000 millones de dólares, un 2% del Producto Interno Bruto. Aunque consultoras privadas y analistas habían advertido que el nuevo gobierno podría recibir un déficit de 5.000 millones de dólares, algo que desde la actual administración sostienen que no será así. En tanto, en 2018 el déficit era de 5.800 millones de dólares, un 3% del Producto Interno Bruto. Y Martín, con este déficit y también esta abultada deuda externa, por decirlo de algún modo, es clave los enfoques que le dan cada uno de los candidatos, ¿no? Porque son bien distintos. Así es, Rosa. Y antes de hablar de las propuestas que tenemos que han estado analizando algunos candidatos, vamos a hablar sobre uno de los factores que ha contribuido a que los ingresos sean menores que los gastos y tiene que ver con el estancamiento en la producción del petróleo, que en el primer trimestre de 2023 tuvo una reducción anual del 56%, algo que afecta directamente a la caja porque se reciben obviamente menos impuestos. Además, uno de los gastos que más hace el Estado son los subsidios a los combustibles que representan más del 60% de su valor. Y en el último debate, como bien decías, Rosa, ambos candidatos fueron criticados debido a que no dieron precisiones sobre cómo afrontar la situación económica que vive el país. En lo que sí fueron claros, no solo en el debate, sino durante toda la campaña, es en las intenciones de utilizar las reservas internacionales. Inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo, créditos productivos a baja tasa de interés a través de la banca pública entre el 5 y el 7%. Lo que a mí me compete es cómo desarrollo al Ecuador, la cooperación internacional, el abrir mercados para fortalecer la industria. Y también se necesita, al mismo tiempo, tener una estabilidad entre la protección al medio ambiente y el desarrollo económico de una nación. Traer de las reservas internacionales será el plan Z, la última opción, pero si es que vemos que hay problemas serios con nuestra ciudadanía, con las personas afectadas por el fenómeno del Niño, ahí como última opción usaríamos ese monto. Además de este uso, no uso inmediato de las reservas internacionales, en concreto, ¿qué dicen estos planes de gobierno de González y de Noboa? Mira, Rosa, te cuento que Luisa González propone establecer regímenes simplificados y exenciones tributarias para micro y pequeñas empresas, así como créditos sin interés para ciertos sectores y revisar la política de subsidios. Por su parte, Daniel Noboa ha dicho que estimulará la creación de pequeñas y medianas empresas, promoverá la inversión privada en sectores estratégicos y buscará la manera de mejorar la gestión de las finanzas públicas. Y como bien decíamos hace instantes, ambos fueron muy criticados por la vaguedad del contenido económico en sus programas y por la falta de propuestas concretas. Y volvamos a la cuestión con la que hemos arrancado también esta crónica, y es esta, la inseguridad o el crimen organizado, que se ha tomado algunas unidades productivas en Ecuador.
Exactamente. Las últimas estadísticas de la Policía Nacional y del Observatorio del Crimen Organizado de Ecuador muestran que este es el país más violento de la región, con una tasa de 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y aquí es importante mencionar cómo las organizaciones criminales y sus negocios influyen en la economía. Por ejemplo, en la industria del banano, un producto del que Ecuador es el mayor exportador mundial, donde poderosas organizaciones criminales han penetrado el comercio de este producto, según advirtió la Asociación de Exportadores de Banano. Las bandas también han venido fortaleciendo un negocio del que Ecuador parecía mirar desde la barrera y el que ahora participa activamente, que es el narcotráfico, porque a menudo los traficantes usan esta cadena productiva y sus rutas hacia Europa y otros destinos para distribuir cocaína. Y este narcotráfico y este crimen organizado relacionado con el narcotráfico también hace mella en el día a día de la población, ¿no? En la economía de base. Exacto, Rosa. Y bueno, para ya ir cerrando este análisis en materia económica, vemos las portadas de algunos medios locales que las van a estar viendo en pantalla, y tiene que ver con el cobro de lo que se conoce como vacunas a comerciantes, algo que se volvió cotidiano y es un problema que las autoridades policiales y judiciales no logran resolver. ¿De qué se trata? Las organizaciones criminales extorsionan y cobran a comerciantes una especie de impuesto para permitirles trabajar en ciertas zonas, según advierten desde la Policía Nacional. Y como es recurrente en estas organizaciones, si los comerciantes no pagan ese dinero que se les exigen, atentan contra ellos y sus comercios.